¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva actividad que el Programa de Fomento a la Lectoescritura y Divulgación de la Ciencia del Fondo de Cultura Económica, Leamos la Ciencia para Todos, tiene para ustedes. En esta ocasión, la actividad que vamos a realizar es este programa de grabación con los autores del Fondo de Cultura Económica. Nos halaga mucho contar con la participación del doctor Juan Pablo Cruz Bastida. Les comento rápidamente que este proyecto se retransmite a través de nuestras redes de Facebook y YouTube con la intención de servir de apoyo a los planteles de diferentes instituciones educativas como la de GETI, el CONALEP, los SHs, las Escuelas Nacionales Preparatorias, entre muchos otros que nos acompañan en esta aventura por la divulgación de la ciencia. La plática del día de hoy se realiza en el marco de octubre, mes de la ciencia y la tecnología, y del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre. Antes de cederle la palabra a nuestro invitado del día de hoy, me gustaría leerles una breve semblanza para que lo conozcamos un poco mejor. Juan Pablo Cruz Bastida obtuvo la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente el doctorado en Física Médica en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se dedica a la investigación en física aplicada a la medicina y ha publicado numerosos artículos científicos en temas como mamografía, tomografía computarizada, política científica, entre otros. Actualmente, realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Chicago con énfasis en inteligencia artificial. En el Fondo de Cultura Económica publicó, en coautoría con la maestra en ciencias Diana García Hernández, El fotón de Asclepio, el ojo y el arma de la medicina moderna. Título número 238 de la colección La Ciencia para Todos. Ladies and gentlemen. Bueno, agradecemos mucho su participación con nosotros, doctor. Le damos una calurosa bienvenida. Muchas gracias y también muchas gracias por la amable presentación. Y antes de comenzar, sí quisiera externar mi agradecimiento al Fondo de Cultura Económica por hacerme esta invitación para hablar con la gente y explicarles un poquito de lo que se tratan todos estos temas de la inteligencia artificial y el cáncer. La verdad es de que yo siento mucha admiración por el fondo, por tener esta noble labor de llevar el conocimiento y la cultura a las audiencias no académicas, populares, y sobre todo en esta última administración creo que la administración de Paco ha sido excepcional. Y bueno, me pidieron que les hablara un poquito de el libro que escribí para el Fondo de Cultura Económica. Básicamente de lo que se trata este libro es un recorrido de cómo la física nos ha ayudado a diagnosticar y a tratar el cáncer, específicamente con radiaciones de alta energía que vendrían a ser los rayos X. Hay muchas otras aplicaciones de la medicina y el Fondo de Cultura Económica tiene también libros muy buenos de la doctora Piña y la doctora Brandán, en donde se plantean este otro tipo de aplicaciones, pero el mío es básicamente enfocado nada más en rayos X, diagnóstico y tratamiento. Y fue el resultado de un concurso, antes era anual, me parece que ahorita ya es bianual, llamado Ruy Pérez Tamayo de libros de divulgación, que básicamente pues concursantes de todo el mundo mandan sus trabajos, se evalúan y pues se pueden publicar nuevos libros de divulgación. Yo participé, no quedé como ganador, pero pues el libro causó muy buena impresión y fue publicado. Eso fue en 2014, me parece. Bueno, se publicó un poquito después, pero entré al Ruy Pérez Tamayo de 2014. Y bueno, ya habiendo dicho eso, voy a compartir mi pantalla para abrir mi presentación. Esperen. Listo. Bueno, pues yo les voy a hablar de un poquito de inteligencia artificial aplicada al cáncer. Les quiero hacer la aclaración que el libro que publiqué en el Fondo de Cultura Económica, pese a que sí tiene una intersección con estos temas, no es exactamente de esto. Estas son cosas en las que me he enfocado ya más últimamente, pero aún así hay una relación muy cercana. Y pues escogí este tema porque pues esta charla se da en el marco de octubre, en el día del combate contra el cáncer de mama, entonces estos temas empiezan a ser muy relevantes. Ahora, sí les quiero también aclarar que esta plática
como está pensada para un auditorio no académico, tiene, tiene muy poquito de cáncer y mucho de robots. Y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno ve pláticas de inteligencia artificial, uno se va con una impresión de que pues, son casi infomerciales gigantes de lo fabulosa que es la inteligencia artificial. Pero no se discute casi nunca ni las bases, ni las limitaciones, ni hay un verdadero entendimiento de estos temas. Entonces, por eso yo quisiera regresarme un poquito, explicar de lo que se trata todo esto y ya después ver una aplicación muy concreta al cáncer de mama, que es el tema que en este día nos interesa más. Eh, la verdad me daría por bien servido si se llevan dos grandes lecciones de esta plática. La primera es que esta llamada inteligencia artificial en realidad no es inteligencia en el sentido más convencional de la palabra. Y también que pues hay algunas limitaciones, no es tan espectacular como nos la quieren presentar, si hay todavía muchísimo trabajo por hacer. Entonces empiezo con esta imagen que a mí en realidad me encanta esta imagen, es muy bella, es de una película que se llama Alien Covenant, que a la gente no le gustó tanto porque ellos esperaban ver al alien y en realidad hay muy poco alien en esta película, pero lo que me interesa aquí es lo siguiente. Yo creo que en ninguna otra película se ha planteado mejor la angustia existencial que tendría una máquina consciente. Y en este fotograma en particular, pues está muy cargado de simbolismo. A mí me encanta esta imagen, pero lo que quiero destacar es de que estos son dos androides. Uno le está enseñando a tocar música al otro. Y el que le está enseñando a tocar música, curiosamente, es una versión muy anterior a este otro androide que es más nuevo. Y justo le expresa que por qué él no sabe tocar música si él es una versión más nueva y le contesta que porque a él le prohibieron crear, porque tenían miedo, porque les daba miedo. Y eso se conecta muy bien con una grafiquita propuesta por Mori Sensei, un japonés, que estudió cómo se relacionaba la familiaridad que nosotros sentimos ante objetos artificiales con qué tanto se parecen al humano. Y aquí, por ejemplo, en rojo podemos ver los que se mueven y en azul los que no se mueven, es decir, estatuas, ¿no? Por decirlo así. Y de aquí surge algo bien interesante, que a medida que se van pareciendo las máquinas más al humano, la familiaridad va creciendo, o sea, nos sentimos muy bien con ellos, pero de repente se cae. De repente nos empieza a dar miedo que se parezcan tanto a nosotros. Entonces, justo es lo que le dice, te tienen miedo, por eso te impidieron crear. Ahora, se me cerró, espera. Ahora, hay una cosa muy interesante aquí. Cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros nos imaginamos inteligencia en el sentido más familiar de la palabra, lo que nosotros entendemos como inteligencia. Pero ya vamos a ver que no es así. En realidad, la búsqueda de la inteligencia artificial más bien es la búsqueda de un esclavo definitivo. Y esto se ve desde las mitologías más antiguas. Por ejemplo, aquí les puse dos ejemplos. Este es Talos de Creta. Nos cuenta la mitología griega que es un gigante de bronce que cuida las playas de Creta y tiene conectado del talón hasta la cabeza un pequeño vaso sanguíneo, ¿no? Que es lo que le da vida. Y pues este fotograma es de una película que se llama Furia de Titanes, si no me equivoco, está muy interesante, la deberían de ver. Los efectos son como del Chavo del Ocho, pero está increíble. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que a pesar de que es un ser artificial, siempre existe en el pensamiento humano esta distinción entre lo artificial y lo biológico. Es decir, si es un robot, si es de bronce y si es un autómata, pero tiene esta venita que lleva vida. Es decir, si hay una distinción en la mente de que lo artificial no es igual a lo natural, siempre está presente en nosotros. Igual este otro ejemplo también es de una película silente alemana que se llama El Golem, que precisamente cuenta la historia de una criatura que existe en la mitología judaica, que es el golem, que se supone que es un muñeco de arcilla o de cualquier otro material, que los expertos en la cabala lo pueden hacer un sirviente
nada más metiéndole un papelito en la boca, ¿no? Le escriben algo al papelito y ya el sirviente cobra vida. Entonces, de nuevo, está esta distinción entre lo artificial y ese toque de magia, le escriben verdad en el papelito y ya se supone que adquiere la razón. Pero vuelvo a lo mismo, estos dos individuos son esclavos. Este está dedicado a cuidar las playas, este está dedicado a servir a su amo, y a pesar de que los dos tienen alguna especie de inteligencia, son esclavos, no son inteligentes en el sentido más amplio de la palabra. Y bueno, de aquí surge, aquí les quiero mostrar esta imagen que nos recuerda mucho al pensador de Rodin, pero es más bien de un demonio que se llama Belfegor. Sí, creo que así se pronuncia. Este demonio también es como asociado en todo este imaginario colectivo con la pereza, pero además de con la pereza, con la creatividad y con la invención. ¿Por qué? Porque de nuevo, esta necesidad de querer crear esclavos que nos resuelvan todas nuestras cuestiones y hagan todo el trabajo que a nosotros nos parece aburrido, es lo que nos da la creatividad de ir haciendo cosas que sean automáticas. Y sobre esto, el doctor Galaviz de la Facultad de Ciencias tiene un libro que la verdad es muy bonito, se lo recomiendo mucho, se llama Elogio de la Pereza. De hecho, yo saqué la imagen y el texto de este libro. Ahora también, por el otro lado, Aristóteles, ¿no? Siempre aparece en todos lados, es el ajonjolí de todos los moles. Aristóteles, ¿qué nos dice? Básicamente en su libro de la política nos dice que la esclavitud se va a terminar cuando podamos crear autómatas que puedan hacer las tareas que no nos gustan por nosotros. Esto entendido en un contexto griego, que los griegos pues sí creían que la esclavitud pues, era permitida. Ahora, a lo largo de la historia se han creado muchos autómatas teniendo esto en mente. Los primeros robots datan de la era de los griegos. Un matemático llamado Arquitas creó un pajarito mecánico que por medio de propulsión a vapor, pues podía volar algo así como 200 metros, ¿no? Igual en Japón vemos intentos de hacer autómatas. Estas maquinitas se usaban para servir té. Y pues Da Vinci no se quedaba atrás, el gran inventor, autómata, pues él lo utilizaba para amenizar las cenas de los Sforza, ¿no? Sus mecenas. Es un caballero con su armadura mecánico. Y también hay uno muy famoso que a mí me llama muchísimo la atención, el famoso turco, así la apodaban, que pues básicamente era una máquina que jugaba ajedrez, pero abajo, jugaba ajedrez porque abajo había una persona manejándolo. Y era famosísimo. De hecho, llegó a tener partidas con Benjamin Franklin y Napoleón Bonaparte. Así de famoso era. Pero volvemos a lo mismo. O sea, si estos autómatas, así les llaman, necesitan algo que los esté moviendo. Son mecánicos. Todavía no hay una inteligencia, por así decirlo. Aquí pues se tenía que esconder la personita. El turco por sí solo no hacía nada. Esta sigue sin ser inteligencia. Entonces, ¿qué es la inteligencia? Uno se pregunta, ¿no? Y bueno, la verdad es de que si una máquina puede pensar o no, es una discusión que los historiadores lo ubican mucho, mucho, muy anterior a este señor Alan Turing. De hecho, dicen que Descartes pues ya platicaba un poquito de eso cuando dividía, ¿no? El cuerpo de la mente. Pero digamos que convencionalmente y históricamente reconocemos a Alan Turing como que el primero que se plantea esta pregunta a nivel científico, porque él dice, ¿puede una máquina pensar? Y si sí, pues ¿cuáles serían los criterios objetivos para decir que piensa? Alan Turing, rápido les doy el contexto, es un personaje fascinante, la verdad. Descifró los códigos de los nazis con la máquina Enigma. Hay una película muy bonita al respecto de eso. Y no sé si sepan que la manzana mordida del logo de Apple es precisamente un homenaje a Alan Turing, que en esos tiempos era castigada la homosexualidad. El era homosexual, lo descubren y lo obligan a tomar un tratamiento hormonal para que pueda estar en libertad condicional. Él al principio lo acepta, pero después ya no se siente cómodo con esto y decide suicidarse con una manzana envenenada con cianuro. Entonces, bueno, eso es lo que dice la leyenda, ¿no? La verdad es de que hay mucha polémica con respecto a si eso pasó o no. Algunos dicen que más bien como que los admiradores de Turing intentaban hacerlo ver como una especie de Blancanieves, pero
pues se dice que encontraron el cuerpo con la manzana mordida y entonces por eso el logo de Apple es una manzana mordida. Pero bueno, él en este famoso artículo de Mind de 1950, me parece, se plantea la gran pregunta, ¿puede una máquina pensar realmente? Y si sí, pues ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo sabríamos que sí está pensando? Y él plantea un criterio llamado el juego de limitación. Se me sigue cerrando esto, perdón. ¿En qué consiste el juego de limitación? Pues la manera en la que les voy a explicar es la forma en la que se interpreta actualmente, pero así no es como está escrita en el artículo original de Turing. Turing la plantea un poquito diferente. Supongamos que ustedes están en un cuarto y hay otras dos personas en otros dos cuartos. Ustedes no pueden verlas, solo se pueden comunicar a través de mensajes y alguna de ellas dos es un robot. Y ustedes van a tratar de descubrir quién de los dos es el robot, solo por medio de mensajes, no pueden comunicarse de cualquier otra forma. Y si ustedes logran adivinar qué es un robot, pues esta máquina no es inteligente. Si adivinan qué es un robot, pues sí, es inteligente. Entonces, de aquí surge una definición que a la fecha es como la más aceptada, que una máquina se dice que tiene inteligencia artificial si puede interpretar datos, aprender de ellos y usar ese conocimiento ya sea para actualizarse a sí misma o para hacer tareas muy en específicas que ya vamos a ver. Pero de nuevo, esto no es inteligencia en el sentido más convencional que conocemos. De hecho, esta definición de inteligencia, incluso la misma prueba de Turing, son objeto de mucha discusión hoy en día. O sea, dicen, bueno, a lo mejor te puede engañar la máquina, pero eso no significa que es inteligente. Hay muchísimo trabajo en filosofía de la inteligencia artificial que la verdad es apasionante, pero ya a la hora de que uno hace ciencia y quiere resolver problemas muy concretos, necesita definiciones heurísticas que le sirvan en ese momento. Entonces, esta es la definición, por decirlo así, más aceptada hoy en día para hacer cosas prácticas. Y bueno, ya dicho eso, pues entonces ya definimos, ¿no? Lo que sería inteligencia en un contexto artificial. Ahora, ¿cómo logramos esa inteligencia? Desde los 50 con Turing hay toda una historia de cómo se va desarrollando todo este pensamiento y hay diferentes técnicas. Hay muchísimas maneras de hacer que una máquina tenga inteligencia artificial. Eh, Ese campo se le conoce, valga la redundancia, inteligencia artificial. Ahora, un subcampo de todo ese gran mar de ideas es el aprendizaje máquina. Y un caso muy particular del aprendizaje máquina es lo que conocemos como aprendizaje profundo, que es lo que ahorita está más de moda y es lo que todo el mundo hace. Entonces, cuando ustedes escuchen en, no sé, las noticias o en alguna conferencia que están hablando de inteligencia artificial, se refieren casi siempre a esto. Es lo que la gente está haciendo hoy en día. Llega a haber intersecciones, o sea, a veces llegan a combinar ideas de aprendizaje profundo con algoritmos muy antiguos de inteligencia artificial, pero por lo general casi siempre están hablando de esto porque es la metodología de inteligencia artificial que ha demostrado ser más efectiva y la que ha dado mejores resultados. Uf, se me sigue cerrando, lo siento. Es que como no tengo mouse, estoy manejando todo con el teclado. Ok, entonces ahorita les voy a explicar más o menos en qué consiste el aprendizaje máquina en términos muy generales. Primero, para entender el aprendizaje máquina hay que entender cómo funcionan los algoritmos convencionales, el cómputo común y corriente. Funciona por medio de algoritmos. Por eso les puse esta imagen aquí a la izquierda, que el algoritmo básicamente es una serie de pasos en secuencia que tiene que ir cumpliendo tu computadora o tu robot para ir resolviendo tareas. Aquí les puse un ejemplo muy sencillo. Obviamente esto no es lo que van a programar en una computadora. Tienen que ser como cosas más matemáticas, más abstractas, pero nos sirve para ilustrar la definición de algoritmo. ¿Qué tengo que hacer cuando se me descompone una lámpara? Bueno, primero, pues si la lámpara no funciona, me pregunto, ¿está enchufada o no? Si no, pues la enchufo y regreso, ¿no? Si sí, pues tengo que ver si el foco está quemado o no. Si sí, pues reemplazo el foco. Si no, pues ya compro una lámpara nueva porque se está descompuesta. Es la forma más convencional en la que lo resolveríamos. Ahora, el aprendizaje máquina hace algo muy diferente. No va a haber instrucciones explícitas como este tipo de preguntas de está enchufada o está quemado el foco, sino que yo lo que voy a hacer es darle a la máquina todo un conjunto de lámparas compuestas y descompuestas. Se los voy a aventar y voy a dejar que ella sola
aprenda. Ella va a empezar a analizar las lámparas, va a empezar a ver cuáles son los atributos que tienen en común, qué define una lámpara compuesta de una descompuesta, empieza a hacer una serie de operaciones y genera un modelo. Ese modelo va a hacer que una nueva lámpara que yo le dé, la que sea, pues me va a dar el diagnóstico si está descompuesta o no. Lo puede hacer de forma correcta o incorrecta, eso va a depender mucho de qué tan bien esté el modelo. Y ahora ya con eso en mente, ahora sí ya podemos hablar de lo que es el aprendizaje profundo. Que el aprendizaje profundo es un modelo basado en la naturaleza, es decir, sus ideas vienen de una celulita que ustedes han de conocer muy bien, la neurona. La neurona son las células que componen el cerebro, son el cableado que ustedes tienen en el cerebro con los que pues el cerebro cumple todas sus funciones, ¿no? Ahí vemos un esquemita de la neurona con sus partes, no me voy a detener mucho en esto, pues nada más les quiero hacer énfasis en que pues tienen estas terminales que hacen que se conecten con otras neuronas aquí, o sea, van conectando como que cabecitas con colitas, ¿no? Y pueden hacer toda una red ahí de neuronas comunicadas, las llamadas, y cuando neuronas se comunican, pues tenemos lo que es la sinapsis. Ahí se las pongo esquemáticamente. Pero bueno, la manera en la que se transmiten las señales nerviosas en estas neuronas es por medio de neurotransmisores, que pues son sustancias químicas que pues van a tener una cierta carga eléctrica y pues canales, ¿no? La neurona tiene así como compuertitas que se van abriendo y cerrando dependiendo de pues cierta química que hay a los alrededores de la sinapsis, que pues no me voy a detener mucho en eso porque pues no sé el tema y nos llevaría mucho tiempo, pero pues esa es la idea como muy en general. Y dependiendo de qué tan concentrado, aquí les pongo una grafiquita, dependiendo de qué tanto neurotransmisor llega a la neurona que está recibiendo la sinapsis, pues se va a disparar un impulso eléctrico o no. Entonces va a haber esta dinámica de que algunas neuronas dejan pasar la señal eléctrica, algunas no la dejan pasar, va a haber lo que se llama inhibidores, las que no dejan pasar, entonces se va haciendo como toda una dinámica de impulsos nerviosos, no pasan todos parejos, sino que van así como ramificándose y eso es lo que es la manera en la que se comunican y hay señales en el cerebro. Justo inspirados en esa idea, se crea la primera red neuronal, por así decirlo, que todavía no es una red, apenas es una neurona, que es el perceptrón. Esto que están viendo aquí es el primer modelo de inteligencia artificial con redes neuronales y solamente consiste en una neurona. Como pueden ver, se parece mucho a lo que les estaba explicando hace ratito de la neurona biológica. Tiene varias terminales en la cabecita donde entran las señales eléctricas. Hay ciertos pesos, o sea, hay una función aquí que ya sea deja pasar la señal o no la deja pasar, y al final toda esa señal se integra, se suma, y entonces la neuronita decide si deja pasar esa señal eléctrica o no la deja pasar. Ese es el modelo más general que podemos plantear, ¿no? Se conoce como perceptrón y se pueden hacer un montón de cosas ya nada más con este modelito. Si esto no se entendió, si está muy abstracto, ahorita no se preocupen, les voy a mostrar un ejemplo de cómo funcionan estos modelos inspirados en las neuronas. Este que les pongo aquí en la esquina superior izquierda es el modelito más simple de neurona. Es un perceptrón nada más con dos entradas. La tercera entrada es constante, entonces esa ni la tomamos en cuenta. Nada más la ponemos como por facilidad matemática, pero en realidad aquí lo que tiene son dos entradas, ¿no? Hay dos señales eléctricas ahí entrando. Y pues va a haber unos pesos, que aquí yo ya estoy determinando que estos dos pesos de los extremos son uno para simplificar todo el caso. Y nada más le voy a dar libertad al peso del centro. Voy a decir que es K, es una constante. Entonces, dependiendo de lo que entre aquí en XY, todo se suma. Y si la suma de todo eso es positiva, pues le asigno el valor de 1. Si la suma es negativa, le asigno el valor de 0. ¿No? Así de simple.
Ese ya es un perceptrón muy facilito, es una neuronita solita. Y si ustedes saben un poquito de matemáticas, no se preocupen si no, nada más créanmelo. Esta representación, hasta aquí donde está la línea negrita, todo esto de aquí, es la ecuación de una recta. Matemáticamente eso significa es la ecuación de una recta. Y esta parte de acá, la que dice positivo 1, negativo 0, lo único que está haciendo es decirte si estás arriba o abajo de la recta. ¿Y por qué eso es útil en este tipo de problemas de inteligencia artificial? Como que parece que todo se empezó a volver bien abstracto, ¿no? ¿De qué me sirve hacer rectas por medio de neuronas? Por lo siguiente, porque yo puedo tener casos como este, en donde tengo animalitos y digamos que yo les asigno un nivel de domesticación. ¿Qué tan domesticados están? Pues el gato, pues más o menos, ¿no? Los perritos, pues un poquito más. Y les mido el tamaño, el largo. Yo puedo graficar de un conjunto de perros que yo me encuentre en la calle, perros y gatos, puedo empezar a graficar puntitos, ¿no? Pues mi gatito este no está tan domesticado y está chiquito. Y este de acá, pues está más domesticado y pues está más grandote. Entonces empiezo a llenar mi plano cartesiano con puntitos que representan algo en la realidad, están diciéndome algo de la realidad. Y si la distribución de los puntitos hace que sean distinguibles estos dos mundos de los perros y los gatos, pues yo voy a poder trazar una línea recta, como por ejemplo aquí les muestro, que, que básicamente lo que está haciendo es dividirnos en qué clase estás, si eres perro o eres gato. Entonces, yo puedo construir una red neuronal que precisamente aprenda cuál es esta línea recta a partir de los datos que yo recolecté de perros y gatos callejeros. Yo no necesito conocer esta línea negrita de aquí. Voy a dejar que una máquina lo aprenda por mí. Y ya después cualquier gato o perro que yo me encuentre, pues ya le puedo medir el tamaño, puedo ver qué tan domesticado está. Y si cae por aquí, pues diré que es gato. Si cae por acá, pues diré que es perro. Y ese es un modelo muy simple de clasificación que ustedes pueden hacer ya con esta neurona muy facilita, es muy básica en realidad. Eh, Obviamente los problemas en la realidad son mucho más complejos que eso, pero ya desde aquí, o sea, ya desde aquí se empieza a ver el potencial que tienen este tipo de enfoques para podernos decir algo sobre el mundo y para poder hacer predicciones. Así se veía un perceptrón en 1957, esto es de la Universidad de Cornell. Pues sí, como ven, es un montón de cableado, ¿no? Eh, en este tiempo las computadoras eran muy grandotas y todo este cableado son las conexiones esas que les digo que tienen pesos y que son entradas y que integran y que ven si 0 y 1, que si positivo o negativo. Es todo esto. La verdad sí se ve impresionante. Y ya con nada más con una neuronita, con el perceptrón, ya podían resolver un montón de problemas, pero obviamente hay limitaciones, no puedes resolver todo con una sola neuronita. Entonces, ¿qué hicieron? Si una neurona no nos basta, pues entonces, ¿qué haces? Pues más neuronas, ¿no? Entonces, empiezan a jugar como si estas neuronas fueran legos, los empiezan a pegar como si fueran, pues justo como sucede en el cerebro, empiezan a hacer las llamadas redes neuronales. Ahora sí ya son redes, ya no es un solo perceptrón, ahora sí ya son redes. Las empiezan a pegar, empiezan a jugar con ellas y de aquí viene el nombre de esta técnica de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, porque ustedes van a hacer redes que aumentan en profundidad. Pueden también aumentar en ancho, pero esto no se recomienda tanto porque por cuestiones de cómputo, eso sí ya es muy técnico, pero lo más fácil y lo que se ha visto que tiene más resultados es aumentarlas en profundidad, es decir, hacer la red más larga en vez de más ancha. Y esto que les estoy mostrando aquí es la familia de redes neuronales que la gente ha usado en la comunidad científica como hasta 2020 más o menos. Diario salen muchísimos artículos. La verdad es de que seguir el paso a esto es muy difícil. Diario se están publicando nuevas cosas. Y aparte los computólogos como no están acostumbrados a este sistema de publicación y de premios por puntos por publicar, ellos publican en revistas que no tienen arbitraje, lo avientan así como lo van descubriendo. Entonces es muy difícil seguir el paso, pero esto es como una especie de zoológico de las ideas más generales y más efectivas que había hasta 2020, que como pueden ver son muchas y son muy complejas. Y eso que nada más son los modelos, así como digamos en su descripción más abstracta, porque por ejemplo de este que les señalo aquí, el de FF, pues se puede ir variando, ¿no?
el ancho, como les decía, o las entradas, pues las pueden hacer diferentes, pueden hacerles pequeños ajustes. Eh, la verdad es un mundo en donde se puede crear mucho y de hecho es un problema abierto para quien quiera estudiar todas estas cosas, cuál es la buena, ¿no? Porque existen todas estas y algunas sirven para, por ejemplo, hacer clasificaciones de imágenes, lo que les platicaba ahorita, si algo es perro, es gato, por medio de fotos lo pueden hacer, otras sirven para lenguaje, o sea, hay muchísimas aplicaciones y no todas sirven para todo, entonces es un problema abierto saber cuál de todas estas voy a usar. A la fecha les puedo decir que esto sigue siendo muy artesanal. Nadie tiene un criterio objetivo para escoger las redes. Y esto es lo que les quería mostrar esto porque nos ilustra un poco la complejidad de todo este tipo de algoritmos. Esto es lo que estaría viendo, entre comillas, una red neuronal que clasifica imágenes. Esta es una red neuronal creada por Google, me parece, se llama AlexNet. Y esto nada más sucede en las primeras capas, o sea, ni siquiera estoy viendo todos los resultados de la red, esto nada más sucede en las primeras capas. Vemos ahí, algunas cosas sí nos parecen muy conocidas, por ejemplo, estas cositas de aquí parecieran ser detectores de bordes, ¿no? Esto pareciera que está detectando bordes, estas bolitas de aquí pareciera que nos están ayudando a detectar o como que objetos más con un poquito de le llaman el procesamiento de señales con frecuencias más bajas, algo así como más redondito, más grande. Pero hay unos que quién sabe qué estén haciendo, como por ejemplo este de aquí, pues, que le señalo con el mouse, quién sabe qué sea eso. Entonces es muy difícil saber qué es en realidad lo que está haciendo la red neuronal y eso nos ha llevado a muchas críticas de que son cajas negras, ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, todo esto, ¿cómo nos ayuda contra el cáncer? Y antes de decirles cómo nos ayuda, pues igual quiero poner un poquito de contexto como para que no parezca que estamos hablando de puras cosas inventadas. El cáncer es un problema de salud pública. Yo recuerdo que, por ejemplo, mis papás o familiares antes pues se escandalizaban, ¿no? Cuando alguien tenía cáncer porque era algo de lo que uno no se enteraba tanto, no había tanta información, era algo más desconocido. Ahora para mal, pareciera que cada vez nos enteramos más y más que pues tal persona tiene cáncer o que alguien está en tratamiento contra cáncer. Entonces, está creciendo. Y estas grafiquitas que les muestro aquí, yo las generé en una página web que se llama Globocan, que básicamente pues ahí hay una estadística mundial de todas las métricas que se utilizan para estar llevando el tracking del cáncer y pues ustedes pueden generarlas, de hecho, ustedes pueden meterse a la página de Globocan y generar estas grafiquitas. No me quiero meter mucho en esto porque la verdad pues no es de lo que vinimos a hablar hoy, nada más quería ponerlas como para darles un contexto de que sí, a lo largo de los años pues vemos que tanto para mujeres como hombres, todas las edades, todos los casos, pues está aumentando, ¿no? Nada más, es lo que quiero que se lleven de esta gráfica, que pues va para arriba. Igual los números de esta otra no hace falta tampoco analizarla mucho, pues no es una plática de estadística ni nada. Nada más es ver que pues los números son altísimos, vean, o sea, son del orden de millones, o sea, a nivel mundial esto se está disparando. Y esta tercera grafiquita que hay aquí, lo que nos muestra son predicciones para 2040. Vean cómo pues todas van para arriba, ¿no? No hay una tendencia, al menos en los modelos predictivos no hay una tendencia de que pues esto vaya para abajo. Entonces es muy importante desarrollar tecnologías que nos ayuden a diagnosticar y a tratar el cáncer de una mejor forma. Ahora, para igual por lo mismo, para no estar hablando de cosas que pues nadie va a entender, contexto, ¿no? Hay que dar contexto de todo lo que vamos a estar hablando. Para entender el cáncer hay que entender la célula y la célula, explicado muy rápido y mal por lo mismo, es la unidad funcional fundamental de todo ser vivo. Es mucho más complejo que eso, pero es una idea que ustedes se pueden llevar a casa para poder seguir entendiendo todas estas discusiones. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica de una célula y esto azulito que ven aquí es el núcleo. Esto se obtiene por medio de algunos marcadores que son fluorescentes. Hay toda una explicación para esto, pero nos llevaría mucho tiempo. Entonces, nada más quédense con esta idea de que esto azulito es el núcleo y justo aquí, esta parte de aquí, pues vemos cómo el núcleo se está partiendo, ¿no? O sea, esta es una célula que está en reproducción. Las células se reproducen partiéndose en dos.
Y bueno, estas células saben qué hacer y se realizan todas las funciones metabólicas en su cuerpo porque tienen un manual de cómo ser una buena célula. O sea, no les llega el conocimiento porque llega una celulita a entrenarlas, no. Ellas ya, desde que nacen, traen integrado un librito. Es un manual de todo lo que tienen que hacer y cómo ser una buena célula. Ese manual es lo que nosotros conocemos como el ADN. Aquí les pongo una representación gráfica. El ADN, pues, es una estructura química que de seguro ustedes ya conocen. Se habla mucho de esto en todos lados y básicamente pues es una secuencia ahí de aminoácidos que van a tener encriptada toda la información de cómo ser una buena célula. Aquí les puse de ejemplo este muñequito que pues sí ilustra, ¿no? Y que está estudiando la celulita, su librito de cómo ser una buena célula. Ahora, supongamos que ustedes por descuido le prestan su librito de cómo ser una buena célula, un diablito molestón, y les devuelve su librito todo rayoneado, todo destruido, como vemos aquí. A eso le vamos a decir, cuando pasa eso, vamos a decir que hay una mutación. Y esa mutación, pues obviamente les va a impedir trabajar de manera correcta. Ustedes ya no pueden seguir consultando el libro porque pues ya está todo rayonado. Entonces, ¿cómo soy una buena célula? Y es ahí donde empiezan los problemas. Y es ahí, ese es el origen del cáncer, ¿no? De nuevo, esto es como una representación muy caricaturizada. La oncogénesis es mucho más complicada que eso, pero nos sirve para entender. Entonces, los tumores van a ser masitas de células que pues por alguna circunstancia alguien les rayonó su libro y ya no saben cómo comportarse. ¿Qué circunstancias pueden ser? Pues pueden ser un montón, mutágenos, radiación, puede ser incluso genético, puede ser por enfermedad, hay toda una serie de razones. Eh, entonces, pues empiezan con una, después empiezan a crecer y es cuando se va formando la masita y hasta aquí pues la sintomatología puede ser muy local y el tratamiento y bueno, más bien el diagnóstico ya cuando es visible pues se puede hacer, se da el tratamiento y los pronósticos pues son por lo general son buenos. Se puede extender la vida del paciente de unos cuantos a muchos años. Pero ¿dónde viene realmente el problema? El problema es cuando esa masita empieza a crecer demasiado, rompe la barrera basal y se va el flujo sanguíneo. Si se va el flujo sanguíneo, empiezan a migrar, se establecen en otros tejidos, se establecen en otros órganos, se empieza a diseminar por todo el cuerpo y eso es lo que llamamos metástasis. Entonces, el problema ya no es focalizado, se sale de control y es ahí donde pues empiezan a pasar malas cosas. Ahora, pues estas células que están con su librito dañado tienen la característica de que no saben cuándo morir. También en el ADN hay toda una serie de instrucciones de cuándo las celulitas tienen que morir, ¿no? Como que tienen, es chistoso porque es una especie de suicidio, entonces ellas ya tienen su suicidio programado en el librito, entonces ahora ya no saben cómo hacerlo y aparte de que empiezan a crecer de forma desordenada, rápida, deforme y empiezan a invadir. Además de todo eso, no saben cuándo morir, entonces empieza a progresar todo muy rápido. Eh, y bueno, eso es básicamente lo que les quería contar aquí. Ahora, comercial. Esto sí no tiene que ver con la plática, pero comercial. Sí, a pesar de que el cáncer sí tiene varios orígenes y no es, a la fecha no se puede saber con certeza qué les va a causar cáncer. En realidad es un montón de cosas combinadas. Lo que sí se sabe es cuáles son los factores de riesgo. Entonces ahí les va el comercial. Fumar, tomar luz ultravioleta, tener una mala dieta, ser sedentario, sobrepeso y pues algunas enfermedades de esto sí está un poquito más fuera del control, pero las otras 2, 4, 6, pues sí, esas sí están adentro de tu control, entonces empezar a tener una vida más saludable ayuda. No les estoy diciendo que esto garantiza, porque de nuevo estos son factores de riesgo, nadie sabe exactamente qué es lo que tienes que hacer para que no te dé cáncer, pero pues sí, ustedes no quieren comprar un 20% nada más por estar fumando, entonces aguas con eso. Y otra cosa, prevención. De nada sirve que se estén desarrollando tecnologías, que se esté haciendo todo un trabajo de investigación en cáncer si no se previene.
Es mucho más fácil que las estrategias de lucha contra el cáncer sean exitosas si hay una cultura de prevención. Lo que siempre se ha dicho en todos lados, la medicina de los hospitales es correctiva y en realidad lo que deberíamos estar nosotros empujando en el sector salud es la medicina preventiva, porque eso, además de que va a hacer que la gente se enferme menos, pues te va a ahorrar un montón de dinero a nivel de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer para prevenir? Pues de nuevo, escojan una vida más saludable. Les mencionaba aquí que hay factores de riesgo que tienen que ver con patógenos, por ejemplo, virus de papiloma humano, ya hay vacunas, vacúnense. Algunas poblaciones que tienen mucha probabilidad para desarrollar, por ejemplo, cáncer de mama, pues se opta por remover el tejido glandular. Eso pues ya lo tiene que decidir un médico, no lo pueden estar decidiendo ustedes. Este, Igual, poblaciones en riesgo pueden tomar medicación preventiva. Hay una serie de opciones que hay que investigar, hay que ponerse a leer y pues prevención para evitar un posible desenlace fatal. Entonces, y también quiero hacer mucho énfasis en esta, estudios de tamizaje, pues esta plática se está dando en el marco de el Día del Combate contra el Cáncer de Mama y el examen por excelencia para diagnosticar cáncer de mama de forma temprana es la mamografía. Entonces, ojo, mujeres, se recomienda hacer un examen de mamografía anual a partir de entre los 40 y 50 años, depende mucho de quién haga la recomendación. Cada país tiene su propio organismo y aparte hay organismos mundiales que hacen todo este tipo de recomendaciones, pero digamos que en general hay más o menos un consenso que entre 40 y 50 años, de forma anual, hacerse su examen. Entonces, mucho cuidado. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer un diagnóstico temprano? ¿Por qué el tamizaje es tan importante? Bueno, ya les había dicho, el verdadero peligro del cáncer es la metástasis. Cuando hay metástasis, los pronósticos ya son mucho más reservados y el desenlace fatal pues es mucho más probable. Entonces, aquí les muestro unas grafiquitas de un artículo de Nature que me gustó mucho. Eh, pues lo que están me gustaron porque son demasiado ilustrativas, son muy fáciles de entender. Aquí en Y están graficando la probabilidad de metástasis, es decir, qué tan eh, factible sería que te diera metástasis contra el tamaño del tumor primario. Y pues pueden ver que una probabilidad de un cuarto, pues para mí ya empieza a ser alta. Con una probabilidad de un cuarto la tiene con apenas 2 centímetros. Entonces aquí pues, y como ven se dispara muy rápido. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico temprano cuando los tumores pues todavía tienen un tamaño pequeño. Lo que desearíamos es andar por aquí, que es más o menos como 5 milímetros, 4 milímetros. Y eso es algo muy difícil con las tecnologías que existen actualmente. Entonces, es un reto, ¿no? Es algo que hay que investigar. Igual, esta gráfica complementa un poquito la anterior. Están graficando tamaño tumoral con tiempo en años. Esta está en la escala logarítmica, entonces, pues, no es en realidad que sean rectas, en realidad es un comportamiento exponencial. Eh, lo mismo, o sea, cuando en los primeros años, pues no crece mucho, y ya después la progresión empieza a ser demasiado rápida. Y lo que ustedes quieren es andar detectando el cáncer por aquí, cuando el tumor, por lo que habíamos visto acá, de que queremos estar por abajo de un centímetro, pues quieren andar por aquí. Entonces tienen un margen ahí de años en donde pueden hacer los estudios de tamizaje, tener una vida saludable, etcétera, etcétera, en donde pues sí, todavía se pueden tomar acciones. Eh, y como les decía, es un reto con las tecnologías actuales. Por ejemplo, lo que les comentaba de la mamografía, que es el estudio por excelencia para hacer estudios de tamizaje, pues no es tan fácil todavía detectar tumores de este tamaño y ya vamos a ver por qué. Ahora, métodos para diagnosticar el cáncer, ya les había dicho un poquito, imagen, rayos X y ultrasonido. Son métodos muy comunes, pero existe toda una familia de otros métodos, PET, espectro, resonancia magnética, existen muchísimos. Eh, Ahora, también se puede hacer por medio de exámenes de sangre y de biopsias. Yo creo que estos tres son los más famosos. Lo demás, pues sí,
son exámenes que se utilizan, ya serán cosas muy específicas de cada caso, pero digamos que los tres por excelencia son los exámenes de sangre, que también les llegan a llamar, bueno, les llegan a llamar biopsia líquida, pero en realidad biopsia líquida puede ser cualquier fluido del cuerpo. Y con este tipo de exámenes, pues lo que andan buscando pues son marcadores, rastritos de algunas células cancerosas, en fin, ellos buscan muchísima información aquí en la sangre. Y pues sí, estos tres yo diría que son los más importantes. Ahora yo me voy a enfocar nada más en uno para explicarles cómo la inteligencia artificial nos podría ayudar en este problema que pues ya planteamos y ahora sí se supone que ya entendemos un poquito mejor. Y en el que me voy a enfocar pues es la imagen, ¿no? Específicamente la imagen por rayos X, que si no saben qué es la imagen por rayos X, no se preocupen. En este momento no lo necesitan saber, baste decir que los rayos X son como luz, pero es luz muy energética, es tan energética que va a atravesar el cuerpo, como aquí pueden ver en esta imagen, pero no lo va a atravesar, digamos, toda la luz que está incidiendo, sino que va a crear una sombra. Y esa sombra va a depender, bueno, más bien el patrón de esa sombra o la figurita que les ponga esa sombra aquí va a depender de la densidad que ustedes tengan en los tejidos. Por ejemplo, hueso, que es muy denso, pues la sombra es más intensa, ¿no? Si es tejido, pues los rayos X casi lo atraviesan completitos y pues el tejido blando, pues no se ve tan oscuro o tan intenso. Bueno, depende en qué sentido tengan la radiografía, pero bueno, eso sí ya entrar en muchos detalles. La idea en general es esta. Es luz muy energética que va a atravesar tu cuerpo y va a crear una sombra ahí que se puede detectar con algún método, ya sea placa fotográfica, algún detector de estado sólido, lo que sea que tengan ahí abajo. Y con eso pues ya pueden hacer diagnósticos los médicos porque estos rayos X nos cumplen la fantasía por años buscada del cuerpo transparente. Los médicos quieren ver a través del cuerpo para hacerte un buen diagnóstico. Y pues la mamografía, que es tan famosa porque ustedes tienen que hacerse sus exámenes anuales, mujeres, pues es un tipo muy específico de diagnóstico por rayos X. Adecuado, por supuesto, a las necesidades que tiene el médico para diagnosticar en mama. Todo esto yo lo trato en el libro que publiqué en el Fondo de Cultura Económica comercial. Si lo quieren adquirir, pues es el 238 de la serie de la ciencia para todos. Ahora, ¿por qué nos interesa aplicar inteligencia artificial en la mamografía? Porque en realidad es una técnica muy, muy compleja. ¿Por qué? Por las siguientes razones. La proyección que ustedes van a obtener de la mama es bidimensional. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la información anatómica que es tridimensional, o sea, nosotros tenemos 3 dimensiones en el espacio, va a estar compacta en 2 dimensiones, es decir, toda la información de una estructura 3D va a estar ahí proyectada como una especie de mapa en 2 dimensiones. Todo está ¿cómo se dice? Como traslapado. Entonces eso empieza a ser muy difícil ya para el médico. Luego, otra razón, los tumores, cuando se van desarrollando, tienen una densidad muy parecida al tejido sano. Entonces, de por sí está todo encimado y luego el color bueno, más bien el tono en grises que va a tener el tumor, si es parecido a lo demás, pues ya se empieza a ver, ya se empieza a volver muy complejo. Entonces, por aquí les pongo la pequeña caricatura, ¿no? De que muchas veces se piensa que pues la mama qué dificultad va a tener si es una estructura ahí que es básicamente grasa y glándula. Pues no, es en realidad muy compleja. Y diagnosticar, es todo un arte, es muy interesante sentarse con los radiólogos a que diagnostiquen eso porque tienen toda una metodología, no llegan y ven y dicen nada así, no, esto es como leer un cuadro, o sea, lo empiezan a, un cuadro me refiero a los cuadros de arte, es como analizar un cuadro de arte, lo empiezan a dividir en tercios, hacen zoom, tienen un orden para recorrer la mama, no la recorren hacia lo loco, o sea, hay un orden para hacerlo. Y se ven generalmente 4 de ellas, no se ve una sola, se ven 2, se ve una de cada lado, entonces ahí ya tienen 2. Y luego aparte se ve en proyección cráneo-caudal, que es hacia abajo, y medio lateral oblicua, que es pues así, ¿no? Aquí les ilustro con estas fotos cómo es que se adquieren. ¿Qué efectividad tiene un humano para diagnosticar con este tipo de imágenes? 70-90%. Es decir, de todas las pacientes que llegan con algún tumor, con alguna lesión, no hablo de la población universal, sino las que sí llegan teniendo algo, los doctores llegan a detectar solo con mamografía, no estoy hablando así de ya todo lo demás, solo mamografía 70-90%. Obviamente este porcentaje se vuelve más alto porque
si ellos tienen alguna sospecha, pues mandan a hacer un ultrasonido, mandan a hacer otro tipo de exámenes. Pero solo viendo estas imágenes, digamos que les llegan 100 pacientes con lesiones, ojo, no 100 pacientes en total, sino con lesiones, llegan a detectar 70 o 90. Entonces, pues sí, hay mucha variabilidad. Esto depende mucho del estudio que estén leyendo, porque las poblaciones son diferentes, los estudios se hacen en diferentes condiciones, pero como ven, la variabilidad es mucha y hay mucho, en realidad 30% es mucho campo de oportunidad para mejorar esta técnica. Ahora, ¿cómo lo haría un robot? ¿Ganaría o no ganaría? ¿Ustedes qué creen? Pues ya alguien hizo eso. ¿Y qué creen? El robot no solo ganó, les dio una paliza. Esto es un artículo de 2020 de Nature. Entrenaron una red neuronal que desarrolló Google con imágenes de pacientes de Estados Unidos y de Inglaterra. Y también tengan esto en mente, porque también voy a hablarles un poquito de esto. ¿Qué pasó? Ganó la inteligencia artificial a 6 radiólogos expertos. Bueno, capaz le dio un poquito de batalla. Sí todavía se defendió. Los demás, la verdad, sí les ganó, pero bastante. Y bueno, estas gráficas lo ilustran. No las voy a explicar porque sí es un poquito complicado. De hecho, pues en el posgrado se llevan algunas clasecitas en explicarte este tipo de grafiquitas, pero para entenderlas así a grosso modo y que las puedan analizar así a bote pronto. La, la curva rosita, no sé si la alcanzan a ver, esa que le puse el budita ahí, es como que alguien que lo haría perfecto, alguien que diagnosticaría de forma perfecta. Como ven, pues todavía máquina y humano están muy abajo del budita. Uf, espera. Ahora, gráfica en negrito es máquina y gráfica en colorcito es humano. Y a medida que la grafiquita se vaya subiendo al nivel del Buda, pues va siendo mejor, ¿no? Entonces, pues la máquina pues está más cerca. Siempre, consistentemente, pues está más cerca del doctor, que está en colorcito. Ese es el mensaje en general de estas gráficas. Ya si quieren entender el detalle, pues sí, habría que definir un poquito algunas métricas que existen para el diagnóstico, tales como sensitividad, especificidad, todo eso. Los médicos saben muy bien todo esto. Llevan un curso de estadística nada más para entender esto. Y bueno, ustedes podrían decir, bueno, pero esa comparación está un poco injusta porque el médico no nada más ve la mamografía, como ya habíamos mencionado hace un ratito, también va a pedir ultrasonido, también va a pedir otro tipo de exámenes. Además, yo llegué a escuchar alguna vez a alguien que dijo, es que ¿para qué quieres mamografía si ya existe resonancia magnética, ya hay PET, ya hay un montón de cosas que pues te pueden dar un poder diagnóstico mucho más alto, ¿no? Ya, en realidad que la máquina esté ganando en mamografía no tiene relevancia. Pues sí tiene, porque aquí lo que les estoy mostrando es una estación de imagen por ultrasonido de República Dominicana. ¿Ustedes creen que aquí va a haber un equipo de resonancia magnética o un médico que pueda pedir un examen de sangre? Pues obviamente no. Entonces, la inteligencia artificial, este es mi modo muy personal de verlo, sí podría crear una igualdad de condiciones en este tipo de casos. Es decir, yo no tengo la mejor tecnología en mi clínica, si es que esto se le puede llamar clínica, pero sí puede alguien de un país desarrollado darme ya una USB con la red neuronal, ya sin entrenar, porque entrenarla pues también necesitaría mucha tecnología, pero ya me puede dar la red neuronal ya lista, ya entrenada, y ya nada más yo hago los diagnósticos de forma automática, que no van a ser perfectos, pero van a ser mucho mejor. Obviamente van a ser mucho mejor que esto. Ahora, les digo, ese fue un ejemplo muy específico de cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. Hay muchísimos otros más, pero ya nada más para acabar, podríamos pasarnos aquí horas, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones. Nada más fue como para darles una especie de, pues sí, de sentimiento, de sabor de cómo nos ayudan este tipo de tecnologías. Ahora, nada más para acabar, no quiero que se vayan tan contentos. Hay muchísimos retos en inteligencia artificial y no son los retos que generalmente nos platican, porque nos dicen, es que la inteligencia artificial va a acabar con todos, va a cobrar conciencia, Skynet, no sé qué. En realidad estamos bien lejos de eso. Todavía no pasa eso y esos no son los peligros que nos deberían de preocupar. Sin embargo, sí hay peligros. Son de otra naturaleza y se los voy a contar rápidamente. Ya estamos casi en tiempo, entonces no me voy a detener mucho. Tiene un alto costo en energía.
Aquí les puse una tablita de las libras de... Ay, yo no sé por qué los gringos utilizan tanto el sistema inglés, me desespera tanto. Pero aquí básicamente están poniendo las libras de CO2 que se necesitan para diferentes actividades humanas en comparación con entrenar redes neuronales. Y como ven, si el modelo es muy simple, puede ser solo algunas decenas de libras, pero a medida que la arquitectura se va volviendo más compleja y los datos se van haciendo más numerosos, puede llegar a ser incluso más que un coche en toda una vida. Entonces, sobre todo considerando que vienen crisis energéticas, esto se vuelve bien relevante. Entonces, a los que decían que no necesitábamos refinería. Otra cosa, son cajas negras. Meto datos, saco modelo. Y eso no le gusta a nadie porque dicen, bueno, ok, para divertirme en el internet y que Facebook está ahí censurando gente, pues no pasa nada, ¿no? Que es una caja negra. Pero si quiero diagnosticar cáncer, yo no quiero que me diagnostique una caja negra. Eso genera mucha desconfianza y fuera de la desconfianza, pues, ¿cuál es el rigor de eso? Entonces, hay toda una línea de investigación que se dedica a averiguar qué está pasando dentro de esa caja negra y hacer estos modelos como mucho más amigables y mucho más confiables para los humanos. Yo particularmente trabajo en una rama muy chiquita de entender qué está haciendo esta caja negra, por si tenían curiosidad. Y otra cosa, aquí les pongo esta imagen de una película que me gusta mucho, ya de Hitchhiker's para el universo, de que sí, o sea, si uno corre el peligro de ya no entender nada, si nada más está confiando en cajas negras, podría ser que la caja negra funcione muy bien y que sea muy explicable, uno podría entender exactamente todo lo que está pasando dentro de la caja negra, pero ya no estás conociendo. No hay que olvidar que un montón de desarrollos tecnológicos desarrollaron muchas teorías que tenemos hoy en día. Por ejemplo, la termodinámica así nace. La termodinámica nace como la necesidad de crear una máquina eficiente. Y ya es cuando Carnot llega y dice, no, pues sabes que no puedes tener una eficiencia de absolutamente uno. Entonces, pero imagínense, o sea, si empezamos a hacer todo con cajas negras, pues yo luego sí me pregunto, ¿cuántas cosas no nos vamos a perder si nada más estamos con cajas negras? Entonces no hay que echar todos los huevos en la misma canasta. Yo eso lo veo muy nocivo. Otra desventaja, estos algoritmos, como les digo, bueno, más bien estos modelos funcionan con datos y necesitan muchos datos, del orden de miles o millones incluso, si la aplicación es muy compleja. Y a medida que ustedes van avanzando en datos, pues se va volviendo más exacto el algoritmo, pero eso no tiene paralelismo con el humano, porque el humano aprende sin ver tantos perros. O sea, un niño entiende qué es un perro nada más con ver unos cuantos, no necesita ver millones de perros. Entonces, eso es una desventaja en términos de datos, porque en realidad no hay tantos datos para estar alimentando esos modelos. Y también es una desventaja a nivel competitivo, porque entonces quien tenga los datos va a controlar todo. Quien no tenga los datos no va a controlar nada. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién tiene la propiedad de los datos? Porque muchas de estas tecnologías están siendo utilizadas para generar una ganancia. Ya todos los grandes gigantes de tecnología y particularmente de desarrollo de tecnologías médicas están utilizando inteligencia artificial con datos que muchas veces vienen de hospitales y de pacientes. Los pobres pacientes se mueren y esta gente pues está haciéndose millonaria con estas tecnologías. Entonces, ¿a quién le pertenecen los datos? ¿Quién recibe el beneficio de todo esto? Ese es otro riesgo de la inteligencia artificial. Siguiente riesgo, sesgos cognitivos. Aquí les muestro un ejemplo, imágenes de personas midiendo la temperatura con estos termómetros infrarrojos que tanto han estado de moda durante nuestra era COVID. Una persona afroamericana y una persona a la que no se le ve el rostro. La red neuronal trata de identificar qué está pasando en estas imágenes y dice que la persona afroamericana está sosteniendo un arma, mientras que la otra persona pues está sosteniendo tecnología. Eso es claramente el resultado de un sesgo cognitivo y aparte, pues sí, que hay en los datos con los que alimentan la red. Tú le metes a la red basura, te va a sacar basura. Entonces, sí es muy importante el proceso de curar los datos y aparte entender que estamos dándole a la red neuronal. Y este ejemplo podría parecer inofensivo, ¿no? Incluso de risa, así como que, ajá, se está volviendo racista la red.
pero en realidad cuando uno empieza a entrar a cuestiones médicas, eso es bien relevante porque ven lo que les señalé hace rato, la red neuronal de Google para mamografía se entrenó con pacientes de Estados Unidos y de Inglaterra y las poblaciones latinoamericanas. Hay muchísima evidencia que dice que nosotros no somos iguales. Digo a nivel biológico, no me quiero meter en cuestiones de otro tipo. No somos iguales a otras poblaciones, por algo existe el proyecto Genoma. Entonces es muy peligroso extrapolar modelos de diagnóstico médico a poblaciones en las que ese modelo no fue entrenado. Siguiente riesgo, cuando estas tecnologías empiezan a traslaparse con decisiones ya de orden ético, moral, como lo quieran ver. Eh, este ejemplo que les pongo aquí es de un auto, es un proyecto del MIT, ellos tienen una maquinita en donde, perdón, una página de internet donde pueden hacer este test. Les presenta varias situaciones y ustedes tienen que decidir qué harían si un coche autodirigido, es decir, que no lleva conductor, pierde los frenos. Y ustedes tienen que suponer que ustedes son el coche, ¿no? ¿Qué harían? ¿Atropellan a estas personas o se van a un muro de contención y chocan? Y está interesante el test, sí les recomiendo que lo hagan, porque empieza a plantearte un montón de situaciones y tú empiezas a darte cuenta de todos los prejuicios que tienes, porque te empieza a decir, bueno, ¿a quién salvarías ahora? ¿A una mujer o un hombre? ¿A un viejo o un joven? ¿A un pobre o a un rico? Empieza a plantearte un montón de cosas que en realidad la máquina, pues, ¿cómo lo va a decidir, no? Si uno como persona tiene problemas para decidirlo, ya quiero ver la máquina. Entonces, es muy riesgoso todo esto. Hay que pensar mucho antes de hacer estas cosas como vehículos autodirigidos. Otra cosa, seguridad informática. Este es un artículo que me gustó mucho porque precisamente plantean el dilema de que si un hacker entra a tu sistema hospitalario, podría potencialmente alterar tus imágenes médicas y crear un diagnóstico o un tratamiento erróneo para tus pacientes. Y eso podría tener impacto como, por ejemplo, si alguien está protegiendo algún secreto comercial o simplemente quiere sabotear al hospital o la persona que está ahí es un target político muy famoso. Entonces, esto se empieza a volver peligroso porque nos dan demasiado poder para poder incluso manipular expedientes médicos. Aquí ellos reportan, bueno, más bien hacen el experimento de poner una lesión dentro de una tomografía de tórax. Entonces es muy interesante todo eso. Y también el miedo que están generando estas tecnologías con respecto a los trabajos. Y aquí les pongo una ilustración de los llamados ludistas, que en la época de la revolución industrial, pues destruían las máquinas de tejer porque tenían esta idea de que les iba a quitar sus empleos si supieran que ahora ya estamos más esclavizados que antes, pero sí, las destruían porque creían que iban a perder sus empleos y está surgiendo algo parecido con la inteligencia artificial. Ya el nivel de histeria no es tan alto como para destruir las computadoras, pero sí hay bastantes artículos como este que les muestro acá, que justamente plantean esa idea tan recurrente y tan frecuente, incluso en congresos académicos yo le he visto de, ¿será que la inteligencia artificial nos va a quitar nuestros trabajos? Mi opinión muy personal es que no, pero sí va a cambiar la forma tanto en la que trabajamos y la manera en la que vemos el trabajo. Yo les puse aquí una capturita de una plática que a mí me gustó muchísimo y que les recomiendo que vean, que es del doctor Jorge Veraza, en donde plantea él cómo cree que cambiarían los trabajos con la inteligencia artificial, o bueno, más bien el concepto que tenemos de trabajo. Eh, Nada más que les hago así como que la advertencia de que pues este profesor es muy marxista, entonces si no les gusta el socialismo, si son ahí fans de Chumel Torres, pues no lo vean, no les va a gustar. Y pues ya es todo lo que yo tengo para mostrarles, no sé si hay alguna pregunta. Gracias por su atención. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por su charla, muy interesante. Y también le queremos agradecer a todo el auditorio presente en esta ocasión. Le queremos dar un gran saludo a los compañeros de la Escuela Nacional Preparatoria del plantel 1, del plantel 2, el grupo 654, y a toda la banda que se dejó llegar de la Prepa 5, el grupo 506, el grupo 521, 524, también al CCH Azcapotzalco,
los grupos 542 y 537. Y también, por supuesto, a Paola de la VM del Estado de México y a todos ustedes por acompañarnos. Nuevamente veo a muchos nombres repetidos, es decir, que nos han acompañado en algunas charlas anteriormente realizadas por el equipo. Pues les agradecemos mucho su presencia nuevamente. Bueno, doctor, ¿le parece si comenzamos con una ronda de preguntas y respuestas? Sí, claro. Perfecto. Pues, doctor, bueno, también invitarlos a que compren el libro, que lo consulten. El libro se llama El fotón de Asclepio, el ojo y el arma de la medicina moderna. La primera pregunta para usted, doctor. ¿Cuál es el motivo por el cual colocaron ese título a su libro? Ah, qué interesante pregunta. De hecho, en el prólogo del libro se plantea la razón del libro, pero pues la platico para que se animen también a comprarlo. Asclepio es el dios de la medicina griega. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer ahí es un juego de palabras de que el dios de la medicina griega, y bueno, en realidad grecolatina, porque muchas de las cosas griegas se heredan a los romanos. El dios de la medicina griega es ayudado por los fotones para poder realizar mejor su labor. Entonces es un poquito una especie de título poético mitológico. Sí. Excelente, pues nuevamente les extendemos la invitación a que consulten el libro. Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí con las preguntas de nuestro auditorio. Ujú. David Bermúdez Mejía de Prepa 5 nos pregunta, ¿con la pandemia, la inteligencia artificial tuvo un papel importante en el ámbito de la salud? Sí, sí, de hecho hay muchísimos artículos en donde se desarrollaron redes neuronales para diagnosticar COVID. Inclusive, inclusive hubo una aplicación que a mí me gustó muchísimo que con el celular, o sea, desde el celular los doctores podían ver radiografías y con ayuda de inteligencia artificial ir viendo si era positivo a COVID o no. Pero pues todavía el desempeño de la red es muy reservado, o sea, en parte porque no hay tantos datos, es una enfermedad nueva y como les decía, se necesitan muchísimos datos, entonces todavía los desarrollos son algo incipientes y además porque pues nada más de una radiografía o de una tomografía computarizada es muy difícil diagnosticar el COVID. Lo que se vio que dio más resultados fue cuando se combinó el análisis de imagen con otro tipo de pruebas, ya sea el PCR, yo qué sé, pero sí, así nada más solita la inteligencia artificial sí tuvo un papel importante, pero todavía es algo en desarrollo, todavía no es tan definitivo. Ok, ok. Y bueno, en nuestro país, doctor, acompañados de Sofía Torrescano, ¿ya existen estas tecnologías avanzadas para la detección del cáncer? Y si es así, ¿es muy costoso? A nivel hospitalario, no. Bueno, yo no lo he visto a nivel hospitalario. Tengo idea de que hay algunos algoritmos de inteligencia artificial que ya se ocupan en clínica para hacer tratamientos de radioterapia, para hacer la planeación, pero no es un desarrollo propio de nosotros. O sea, ya el proveedor de la tecnología te da la red neuronal y tú ya nada más lo aplicas. Bueno, la entrenas y lo aplicas, pero que yo sepa, a nivel de hospital todavía no se hace. Ahora, a nivel de investigación y de prototipos sí hay. De hecho, me parece que el CONACYT tiene un grupo, tiene una alianza de investigadores que se dedican nada más a puros temas de inteligencia artificial, que es muy bueno. De hecho, yo tomé un diplomado de Deep Learning con ellos y sí, ellos hacen cosas muy interesantes con respecto al diagnóstico médico con imágenes, pero ya aplicado a hospital yo no lo he visto. Yo no estoy completamente seguro, pero yo no lo he visto. De acuerdo, doctor. También Jimena González nos pregunta, bueno, ya lo habíamos visto, nos presentó las gráficas de la comparativa de la detección de digamos, de la inteligencia artificial y de los doctores humanos, ¿no? Pero, ¿cuál es el rango de error que presentan las máquinas para la detección del cáncer actualmente? Híjole, ese es todo un tema. La verdad no es tan fácil de determinar por dos razones. Una, que estas tecnologías se prueban en poblaciones muy específicas. Es decir, como les decía,
Inglaterra, Estados Unidos, tú puedes desarrollar ahí toda una investigación de la exactitud diagnóstica, pero eso nada más te va a servir para esas poblaciones y para ese conjunto de datos de evaluación que tú tienes. Ahora, si tú ya lo quieres extrapolar al mundo real, pues ya requiere muchísimo más tiempo para poder dar una respuesta definitiva. Esa sería una razón. La otra razón es de que no es tan fácil dar un rango de error porque depende mucho de a qué te refieres con error, porque no es tan fácil, en este tipo de tareas no es tan fácil como decir, no, pues mi error es 20%. No, era lo que les comentaba, o sea, uno tiene que ir definiendo métricas de desempeño, así les llaman, sensitividad, especificidad, el impacto que tiene eso ya a la hora de hacer un diagnóstico completo, no nada más por mamografía. Entonces se empieza a complicar muchísimo. No me atrevería a dar una cifra así tal cual porque no tendría mucho significado. De acuerdo, doctor. Bueno, también volviendo a la plática, nos comentó o nos mencionó también que hay algunos factores de riesgo que intervienen en la presencia de, digamos, de más probabilidad de cáncer. La principal, el tabaco, por supuesto, el alcohol y diferentes, pues, cuestiones de salud. Pero Fátima Hernández pregunta, ¿el país donde vives puede influir en el hecho de que te dé más cáncer? Mira, no soy médico, entonces no me atrevería a decirlo con todo rigor, pero yo creo que sí, es mi, digamos, mi opinión educada, por así decirlo. Yo diría que sí, porque estás expuesto a diferentes sustancias. Por ejemplo, si vives en una ciudad muy populada, pues obviamente vas a tener contacto con el smog y eso pues te va a afectar a los pulmones. Es casi como fumar, ¿no? Si vives en el campo, pues no tanto. Si vives cerca, no sé, de un entorno industrial, pues igual vas a tener contacto con otro tipo de sustancias que pueden llegar a ser cancerígenas. Se supone que cuando alguien pone una industria, pues tiene que regular. Bueno, más bien hay un proceso de regulación para que estas cosas no sucedan y el impacto sea mínimo, pero pues esto es en un mundo ideal. Entonces sí, yo creo que sí depende mucho del entorno, son muchos factores. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. También Gabriela Padilla nos pregunta, ¿cómo la tecnología podría ayudarnos en un futuro a bajar la cifra de personas con cáncer? Pues una cosa es esto, todo esto que les estoy platicando de los desarrollos en inteligencia artificial. Por supuesto, hay que resolver varias de las limitantes de las que les hablé al final. Esa es una alternativa. También la otra y en la que yo siempre insisto, pues es la prevención. O sea, la prevención, por ejemplo, no nada más consiste en que yo tenga una vida más saludable o deje de fumar tabaco. Ahí, en ese tipo de cosas también puede intervenir la tecnología. No sé, se me ocurre ahorita nada más por citar un ejemplo, empezar a crear filtros para las casas que de alguna forma tengan un sensor que detecte la presencia de partículas y sea inteligente y pueda regular cosas. O sea, hay todo un campo de oportunidad, tanto en tratamiento como prevención, pero pues sí, yo sí quisiera seguir enfatizando que la prevención sería lo que más nos debería preocupar. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Eh, Asenet Hernández nos pregunta, ¿usted sabe si hay asociaciones en México que te ayuden a tu atención médica, en este caso al cáncer? Ah, la verdad ya llevo mucho tiempo fuera de México, entonces no estoy tan seguro. Yo sí recomendaría que se acercara a sector salud y preguntara directamente porque yo no tengo ese conocimiento. Una disculpa. No, Sí. es una pregunta un poco difícil también. Así es que no se preocupe, doctor. Y bueno, Brenda Navarro nos pregunta, ¿cuántos tipos de tratamientos existen contra el cáncer? Sí, también tenía una diapositiva con respecto a eso, pero la corté por tiempo. Mira, hay muchos y cada día se van desarrollando más cosas, pero yo te diría que los tres más tradicionales son cirugía, radioterapia y quimioterapia. Cirugía, así explicado muy brevemente, es simplemente te remueven el tumor, ¿no? Quimioterapia son medicamentos pues inyectados por lo general, que pues casi siempre es cisplatino y eso va a detener la reproducción de las células cancerígenas. Y radioterapia más bien es un uso otra vez de rayos X muy energéticos con los que se van matando las células cancerosas, haciendo incidir el haz de radiación en tu cuerpo.
Ahora esas son las tres más tradicionales. Generalmente se llegan a combinar una, dos o incluso hasta tres. No sé, depende, eso sí ya depende del médico. No es nada más bueno, generalmente no es solo una, se llegan a combinar, pero que sean las tres más populares no quiere decir que no existan otras. También existe inmunoterapia, existen ya ahorita tratamientos también de quimioterapia, pero ahora el medicamento se transporta con liposomas, que son pues, pequeñas particulitas del orden de algunos, me parece que nanómetros, no estoy muy seguro, no me dedico a eso, pero existen muchísimas otras opciones de tratamiento, pero esas que te mencioné son las tres más famosas. De acuerdo, doctor. Y bueno, José Manuel Ferrer nos pregunta, ¿cuál considera usted que sea el mejor método contra el cáncer de Híjole, todos ellos? híjole, es que cáncer es todo un conjunto de enfermedades. No hay un solo método. Eh, es como, esa pregunta es casi como decir, ¿cuál es la mejor comida del mundo? ¿No? La francesa, la tailandesa, no. O sea, aquí sí va a depender mucho del médico. El médico tiene que evaluar primero, pues antes que cualquier otra cosa te tienes que fijar, pues qué tipo de cáncer es, ¿no? Porque no es lo mismo un cáncer de mama que un tumor en el cerebro. Entonces, tienes que empezar a ver qué tipo de cáncer es, tienes que hacer exámenes, además de la imagen, tienes que hacer exámenes de sangre, a veces biopsia para hacer toda una etiología de la enfermedad y ellos ya con su entrenamiento y con el conocimiento que tienen en oncología determinan cuál es el mejor curso de tratamiento para ese caso en específico. No hay una receta universal. Esto sí es mucho a criterio del médico. Ok, ok, doctor. Y bueno, en un escenario espeluznante, Alonso Paz y Nava nos pregunta, en caso de padecer cáncer, ¿cuál es el proceso correcto? ¿Qué debemos hacer para darle seguimiento a nuestra enfermedad? Sí, de nuevo, yo creo que un médico tiene mucha más autoridad para responder a esa pregunta, pero pues igual no lo quiero dejar así con la duda por completo. Entonces, yo lo que recomendaría es primero pues asistir con un médico general porque él es el que canaliza hacia los especialistas, él es el que tiene el conocimiento para decirte, sí, pues esto podría ser cáncer o no, a lo mejor es alguna otra cosa. El médico general va a evaluar si necesitas ir con un especialista o no. Ya si te canaliza con un especialista, el especialista pues te va a pedir algunos exámenes, de nuevo imagen, sangre, algún tipo de herramientas diagnósticas y él es el que te va a ir dando los criterios tanto de tratamiento como de ir siguiendo la progresión, porque sí hay un proceso de seguimiento, no es como que te diagnostican, te tratan y ya se acabó, no. O sea, sí hay un seguimiento continuo. Entonces, sí, yo creo que un médico lo tiene que determinar y es, de nuevo, es algo que tiene que ver específicamente con cada caso. No hay un método universal para eso. Eso sí es específico. Excelente, excelente. Y bueno, relacionado con la respuesta anterior, doctor, Yeshua Emiliano nos pregunta, ¿el cáncer deja daños post-enfermedad? Y si son permanentes o no. Es que me están haciendo puras preguntas universales. Hay que recordar y hay que tener muy presente que el cáncer no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Es decir, Ujú. esto que les platiqué de la celulitis, que se daña el libro, sí es como el origen más general, pero en realidad sí es todo un conjunto de patologías que pues dependiendo del lugar en donde se encuentren o dependiendo incluso del tamaño, o sea, va cambiando la sintomatología, los daños que puede dejar. Si se detecta en una etapa muy temprana y se trata bien, pues a lo mejor no va a dejar tantos estragos. Si ya se trata de una forma tardía y el paciente pues sigue un buen tratamiento, pues se podría prolongar su tiempo de vida algunos años, no se prolonga tampoco indefinidamente. Va a depender de un montón de cosas que sí tienen que ver con cada caso en específico. Ok, sí, ok, ok. Y bueno, Fabián Becerril nos pregunta su opinión sobre, ¿considera que debe haber un equilibrio en el uso de la inteligencia artificial para el tratamiento del cáncer? O sea, que ella entre el humano y la inteligencia artificial, o considera que uno de ellos es más importante que otro? Sí, yo creo que debe haber un equilibrio. Yo no soy tan radical como para decir que van a desaparecer los médicos. Hay gente que sí afirma eso, sobre todo los que se dedican a la inteligencia artificial, porque obviamente pues son muy entusiastas y quieren vender su producto como que ya es la solución definitiva a todo. Yo creo que no va a desaparecer la imagen del médico, pero sí va a cambiar muchísimo la forma en la que desarrolla su trabajo
Y también creo que va a cambiar muchísimo el valor que tiene su trabajo, porque si yo introduzco en el hospital una inteligencia artificial que le pueda ayudar al médico a igualar los niveles diagnósticos que un médico que tiene los años de experiencia y entrenó en los mejores hospitales, pues ya no va a ser ya no va a ser tanta la diferencia entre tener un médico experto y uno no tan experto. Y justo eso lo trata el doctor Jorge en su plática que les dejé hasta el último de marxismo. Sí, denle una revisadita, pero sí, yo creo que va a cambiar mucho la práctica médica, pero no se va a detener. Sí tiene que Ujú. haber un equilibrio entre humano y máquina. Menos mal, porque entonces no va a haber médicos intentando destruir todos los... Sí, los robots. Excelente. Doctora, aquí hay una pregunta muy interesante. David Bermúdez pregunta, con respecto al test que mencionó sobre la decisión de Ujú. a qué daño es menor, ¿no? En el caso del vehículo automatizado. ¿La inteligencia artificial en la toma de decisiones se ve afectada con la moral de la persona que lo programa? No, no es que se vea afectada con la moral de la persona que programa, porque de nuevo estos algoritmos no tienen instrucciones explícitas. Es decir, tú no le vas a decir a la máquina, escoge al ancianito o escoge a la mujer. Más bien lo que vas a hacer, si es basado en redes neuronales, por supuesto, puede ser que esté basado en otra cosa, pero si es basado en redes neuronales, tú lo que vas a hacer es darle un montón de datos de gente que ya tomó esa decisión y la máquina va a aprender de esas decisiones y va a crear la suya propia. Entonces, por eso les decía que la importancia de los sesgos que nosotros tenemos y de cómo entrenamos a las redes neuronales, porque pues si va a estar tomando, si yo agarré una población, por ejemplo, de gente muy educada, que dice, no, pues es que sí, hay que darle preferencia a las mujeres y a los ancianitos, pues entonces la inteligencia artificial va a tener, va a absorber ese sesgo, no Ujú. lo va a racionalizar en el sentido humano que nosotros conocemos, pero lo va a absorber. Si por el contrario yo lo entreno con una población, no sé, a lo mejor más adulta, que va a tener una creencia de, no, es que la juventud es el futuro y es la que tiene que vivir, pues a lo mejor la inteligencia artificial va a tomar otro camino, va a tener otro sesgo de proteger más a los jóvenes. Entonces empieza ahí a haber algunas dependencias con el tipo de datos que tú le metes a la inteligencia artificial. Por eso el proceso de curar los datos es tan importante. Tratar de hacer que sean lo más balanceados posibles y tener criterios para seleccionarlos. O sea, no vas a meterle cualquier basura a la red neuronal porque pues eso es lo que te va a devolver al final. Ujú. Ok, ok. De acuerdo, doctor. Edgar Santiago pregunta, ¿es posible que la misma inteligencia artificial en un futuro, con datos recopilados como el antecedente médico de cada persona, etcétera, pueda crear un diagnóstico y una prevención adecuada específica para cada individuo? No sé si sea posible, pero sí es el sueño. Es el sueño al que muchos investigadores aspiramos y sí es una de las direcciones que se están siguiendo en investigación. Muy particularmente, te podría comentar que en cáncer de mama hay algunos estudios de gente que se ha dedicado a recopilar mamografías de gente sana. O sea, no son personas, no son mujeres que tengan alguna especie de lesión ni anomalía, sino son sanas. Y lo que hace la inteligencia artificial es ir viendo cuál es el riesgo, ¿no? De que desarrollen cáncer. Entonces, sí, ese es el sueño, es hacia donde va la investigación. Todavía no es posible, pero sí es algo que ya se está contemplando. Wow, suena como un capítulo de Black Mirror o algo así, genial. Sí, sí, sí. Bueno, antes de pasar a las preguntas de Facebook, vamos a hacer una pausa, Ujú, pero vamos a dejarlo con esta pregunta y vamos a pasar entonces a Facebook. ujú. Gabriela Arriaga, que nos ha acompañado desde la Universidad del Valle de México, nos pregunta, ¿cuál es el obstáculo más grande para los algoritmos de aprendizaje en imágenes? Qué buena pregunta. Yo en lo personal diría que los datos y el cómputo, porque como les decía, se necesitan muchísimos datos y en el caso, por ejemplo, de imágenes médicas, es difícil adquirirlos porque son de pacientes. Y adquirir datos de pacientes no es cualquier cosa, porque en internet yo me meto y encuentro un montón de imágenes de perritos y entreno en mi red neuronal para identificar perros, pero un paciente es algo más delicado. Y aparte de que es delicado, necesito yo poder decirle a la red neuronal esto es sano, esto es enfermo. Y si esos datos de pacientes vienen con un mal diagnóstico o vienen incompletos o alguna otra circunstancia, mi modelo ya no va a ser tan bueno.
Entonces yo creo que en los datos hay uno de los grandes riesgos, perdón, uno de los grandes obstáculos. Ahora el otro, el cómputo. Como les mostré, estas tecnologías absorben demasiada energía y no solo demasiada energía, requieren también un cómputo muy intensivo. Yo hace poquito entré en una red neuronal sencillita, tenía millones de variables que tenía que ajustarle, entonces, y eso que era muy sencillita, no quiero pensar en las redes que, por ejemplo, entren a Google. Entonces, sí, se necesitan máquinas dedicadas, inclusive ya Google tiene unas supercomputadoras que incluso renta, o sea, tú puedes rentar la computadora, rentas tiempo en la nube, así le llaman, y entrenas tu algoritmo, ¿no? Entonces, es muy intensivo en cómputo y también por eso, ese es uno de los grandes motores también para desarrollar el cómputo cuántico, de que es tan intensivo en cómputo esto que ya se están buscando otras alternativas para hacerlo más rápido, porque sí es lento y se necesitan computadoras muy grandes. Esos son los grandes retos. Yo le diría, esos son los dos grandes retos. De acuerdo, doctor. Pues yo le cedo la palabra entonces para dar lectura a las preguntas en Facebook a mi compañera Adriana Miss. Gracias, Aldair. Pues gracias, doctor, antes que nada, por esta excelente charla. La verdad está súper impresionante. Bueno, al menos a mí me parece. Y también a los que nos siguen por Facebook, a los cuales agradecemos, que son a los compañeros del CEBETIS 250, a las Escuelas Nacionales Preparatorias 5, 1 y 2, a CCH Azcapotzalco y aparte a población en general que nos siguen desde Baja California y le mandan muchos saludos también, doctor. Gracias. Y felicitaciones por su charla. Y empezamos con la pregunta de Regina García, que dice, ¿considera que en algún momento nuestra tecnología logre avanzar tanto para poder crear un cerebro totalmente artificial que funcione? Híjole, qué buena pregunta y qué difícil a la vez, porque uno, con el conocimiento que tenemos actualmente, no creo que se pueda responder. Y la otra dificultad es de que pues nadie tiene una bolita de cristal, ¿no? Pero yo voy a dar mi opinión muy personal. Yo creo, bueno, más bien yo tengo el sueño de que sí. Yo quisiera que eso fuera posible, pero yo sí veo un gran problema. No va a suceder en el estado actual en el que está la ciencia, porque es un problema que va más allá de lo científico. Entonces, yo creo que sí es posible y me gustaría verlo, me gustaría vivir lo suficiente como para ver qué pase, pero yo creo que si sucede va a venir de un grupo de personas que no le hagan el feo ni a las ciencias cognitivas, ni a la ciencia, digamos, más duras como la física, las matemáticas, ni a la filosofía. Yo creo que va a ser una combinación de un montón de cosas ahí que no puede desarrollar solamente ni una sola persona ni un científico. Va a ser una transdisciplina bastante numerosa si es que sucede. Pero yo quisiera que sí sucediera, lo quisiera ver. Ok, doctor, pues es un reto muy grande. Y a ver, Carlos García González pregunta, ¿las redes neuronales artificiales funcionan igual de eficiente y de la misma manera que una red neuronal biológica? Híjole, qué buena pregunta y depende, es que depende a qué te refieras con eficiencia. Hay un libro muy bonito de un dibujante de cómics norteamericano que él de hecho era un doctor en la NASA, me parece, y empezó a hacer cómics nada más para entretenerse, que se llama What If. No sé en español cómo le habrán puesto, pero dice, ¿qué tal si? Y él justo se pregunta eso, que no en términos de las redes neuronales, sino del cómputo en general, él justo hace esa pregunta de ¿qué es más inteligente, una computadora o un humano? Y la respuesta es que depende cómo definas esas cosas como eficacia, inteligencia, de eso va a depender tu respuesta. Él lo que nos dice es de que para tareas que requieren demasiado poder de cálculo, computacionales o muy repetitivas, muy mecánicas, y definitivamente una red neuronal te va a superar. Eso ni dudarlo, pero ya si empiezas a ver, ya si empiezas a enfocarte en tareas un poquito más cognitivas, pues sí, ¿no? El humano no tiene par todavía. O sea, aunque las redes neuronales actuales tienen demasiados parámetros que se necesitan entrenar y determinar, de ninguna forma se comparan
con el número de neuronas que tienes en el cerebro. O sea, el cerebro tienes miles de millones de neuronas. Es todavía muy lejano eso. Sí. De acuerdo, pues un reto muy grande lograr llegar a eso, ¿no? A ese alcance artificialmente. Sí. Y justo Mauricio de Gante pregunta, ¿cuánto tiempo se requiere para lograr hacer una red neuronal? Bueno, eso va a depender mucho igual de varias cosas, del número de imágenes que tengas para entrenarla, estoy hablando de imágenes porque yo me dedico a imágenes, perdón, del número de datos que tengas para entrenarla, del cómputo que tengas, o sea, no es lo mismo tener una computadora pues normal de las PCs que tú tienes para entrar a Office, usar el internet, a una computadora, por ejemplo, de los gamers, ¿no? Que utilizan para estar ahí en el Fortnite y todo eso. No es el mismo el poder de cómputo, entonces también va a depender de eso. Y pues también va a depender de los algoritmos que tú uses para entrenar la red. Hay unos que son más rápidos que otros. Yo te voy a poner un ejemplo nada más para que no te quedes así como que, ay, ni me respondió nada. Yo tengo una red neuronal que pues es chiquita, o sea, no se podría considerar grande. Es la BGG16, me parece que es de Google. La arquitectura es de Google, pero pues uno la entrena. Y la estoy entrenando con unas 2000 imágenes y se tarda alrededor de unas cuantas horas, unas 2, 3 horas, como para darte una idea de cuánto tarda una red chiquita, ¿no? Ya las que entrena Google, que son súper inteligentes y hacen cosas ya casi como un humano, han de tardar hasta meses, yo creo, la verdad no sé cuánto se tarda. Wow, muy impresionante, doctor. Alan Esquivel Flores pregunta, ¿qué tan cerca diría que se está de que gracias a la tecnología se pueda prevenir enfermedades que hasta ahora se consideran incurables? Yo creo que sí depende mucho de la enfermedad, específicamente en el cáncer todavía estamos lejos, porque primero se tiene que entender cuáles son, digamos que las claves que disparan la enfermedad. Yo creo que se necesita todavía un entendimiento biológico más profundo sobre la enfermedad antes que empezar a aplicar inteligencia artificial así a lo loco. Sí, yo creo que todavía es muy lejano, al menos en términos de cáncer. Ahora, en otro tipo de enfermedades no lo sé, porque pues yo no me dedico del lleno tampoco a estudiar patologías, pero por ejemplo en enfermedades de la piel sé que ya están como muy avanzadas, porque es más fácil, es imagen óptica y aparte es algo muy superficial. Sé que en ese campo ya están muy avanzados, pero pues sí, en cáncer no lo veo cercano todavía. Ok, y es que se relaciona mucho con lo que pregunta Karen, que dice, ¿qué otro tipo de inteligencia artificial podría ser el próximo que sea un muy grande avance en la medicina? O sea, ¿hay Híjole, algún otro? sí, era lo que les comentaba, redes neuronales es el estado del arte y es lo que todo el mundo usa ahorita, porque pues fue el boom, fueron muy exitosas y entonces a todo el mundo le dio la fiebre de las redes neuronales, pero sí existen muchos más métodos y algoritmos. Uno al que particularmente yo le tengo fe, digo, no sé si sea el futuro, nadie tiene la bolita de cristal, pero uno al que yo le tengo mucha fe es algoritmos genéticos, que lo que tratan también es inspirado en la naturaleza y lo que tratan de imitar más bien es la evolución. Es decir, tienes un problema, empiezas con una solución al problema y le empiezas a hacer, entre comillas, mutaciones, así como en la naturaleza hay mutaciones y hay una divergencia ahí de las especies, pues igual acá la solución empieza a tener divergencias y empieza a evolucionar con respecto a mutaciones. Y se trata de imitar la selección natural, unas más aptas que otras, entre comillas, donde apto significa pues una pérdida, una ganancia que tú determinas, ¿no? Eso sí ya se entra mucho en los detalles matemáticos, pero empiezan como que a sobrevivir unas soluciones sí, otras soluciones no, y la más apta es la que escoges, esa es la solución a tu problema. Yo ese tipo de algoritmos les tengo mucha fe, pero todavía tienen problemitas, sobre todo en el cómputo, porque sí son muy tardadas. Sí.
Y justo Fernando, bueno, nuestra última pregunta de Facebook, Fernando Fuentes pregunta, ¿qué tan caro es realizar una red neuronal? Y creo que va muy de la mano con toda esta tecnología y todas estas pruebas que se hacen para combatir las distintas enfermedades. ¿Qué tan caro es hacer esto? Muy caro. Sí es caro. Pero mira, también al final depende mucho de la aplicación que tú quieras hacer. Si tú quieres hacer una aplicación chiquita, si ya tienes los datos y quieres hacer una aplicación chiquita, yo te diría, no te compliques la vida. Google tiene bibliotecas y herramientas disponibles en línea para que entrenes tu red neuronal sin necesidad de ningún tipo de cómputo. Es decir, ellos la entrenan por ti y no te cobran. O sea, sí te cobran por tiempo en la nube, pero hay todavía hasta cierto nivel de complejidad, no te cobran. Es una herramienta que se llama Colab, que está ahí disponible en línea si la usas. Colab, así como C-O-L-A-B. Tú te puedes meter ahí, puedes programar en Python, nada más necesitas un explorador web, programas directo en el explorador web y tu modelo se entrena directamente pues, en las máquinas de Google. Tienen unos GPUs, incluso creo que tienen un TPU para que entrenes ahí tu red y te digo, funciona si tu aplicación es muy sencilla y ya tienes los datos y todo bien. Ahora, si tu aplicación es un poquito más complicada y no tienes los datos y no tienes el equipo, sí te va a costar muy caro porque para empezar, pues todo el proceso de adquirir y curar los datos, pues es tiempo y esfuerzo y probablemente dinero. Y luego para entrenar la red, pues necesitas meterle tiempo a la programada. Y además ya para correr el entrenamiento necesitas como mínimo una computadora de gaming. Yo diría que es lo mínimo, que pues es la que utilizan mucho estas personas que hacen los streams en Facebook, hay que juegan Fortnite y no sé qué. ¿Por qué una de gaming? Porque esas tienen mucho poder de procesamiento. Como tienen que hacer muchas renderizaciones en tercera dimensión y los muñequitos se mueven y todo eso, tienen mucho poder de procesamiento. Entonces, con una de esas sí te bastaría para entrenar un modelo un poquito ya más complejo. Eh, pero pues sí, si aún así no es suficiente, si trataras de estar haciendo algo demasiado avanzado, pues ya sería irte a una supercomputadora como la del UNAM o alguna universidad que tenga algún equipo de supercómputo. O rentar tiempo en la nube es caro. Es caro rentar tiempo en la nube. Hay opciones. Sí, de acuerdo, doctor. Pues muchas gracias. Ahí está la... Bueno, no, Sí, que no sí. panda el cúnico, no pasó nada. Y bueno, pues vamos a continuar, si le parece, doctor. Unos minutitos nos puede dar todavía. Ujú. De acuerdo, pues le queremos agradecer nuevamente a Kenia Valderrama por acompañarnos. Ella le comento que es me parece que del Universum, también es profesora, por favor nos puede aclarar. En fin, le quiero compartir esto. Dice, gracias por este panorama. Es una enfermedad relevante en México. Mostrar un enfoque donde se integran varias áreas del conocimiento es muy ilustrativo y enriquecedor. Los dichos tienen sabiduría. No hay que olvidarlos. Más vale prevenir que lamentar. Y bueno, continuamos entonces. Isaac Castillo González pregunta, es una pregunta muy interesante, doctor. Pareciera como de ciencia ficción, pero ¿las inteligencias artificiales pueden llegar a tal punto de ser conscientes de sentir algo? Qué buena pregunta. Hasta el momento que yo sepa, no. Sin embargo, sí hay algo muy interesante y ahí iba a poner el ejemplo, pero igual por cuestiones de tiempo lo tuve que cortar. Hay un artículo muy interesante en Nature Robotics que lo que hicieron ellos es un brazo mecánico, lo entrenaron con un modelo que se llama agnóstico, donde la palabra agnóstico viene del hecho de que el brazo no sabe nada. O sea, tú no le das ninguna instrucción ni siquiera de cómo levantar cosas o qué tareas puede hacer, nada. Entonces el brazo empieza a hacer como movimientos al azar y empieza a darse cuenta, pues, bueno, darse cuenta entre comillas, ¿no? Empieza a ver qué movimientos son válidos y qué movimientos no. Por ejemplo, levantarse, pues no es un movimiento válido, ahí asignas un valor de verdad de 0. Pero no sé, por ejemplo, doblar un dedito, pues empieza a ser 1, ¿no? O sea, dice, sí, el dedito, doblar esa articulación que yo en el circuito, no sé, le doy algún nombre, esa es válida. Entonces empieza a hacer una lista de todo lo que sí puede mover y qué no, a través de puros intentos al azar.
Y ya después de que tiene esa lista, empieza como a hacer iteraciones de, bueno, ya que sé que puedo mover, voy a empezar a realizar tareas y le ponen cosas alrededor. Le ponen ahí unas bolitas, le ponen una pluma y empieza a desarrollar tareas. Y está súper interesante el artículo porque al final el brazo robótico empieza a ser consciente de que puede levantar cosas, que puede escribir. O sea, no, de nuevo, no es una conciencia como la humana, o bueno, más bien no podríamos decirlo, que es como una conciencia como la humana, en realidad es un problema más complejo, pero hay algo ahí que está aprendiendo de lo que sí está permitido y lo que no, y de qué le puede servir que algo esté permitido y qué no. Entonces, yo es lo que he visto que está más cercano a una máquina consciente. Ya no he visto más, pero sí es algo, es una pregunta muy interesante. Hasta el momento no, pero eso es lo más cercano que hay. Genial. Y bueno, Héctor Salgado, perdón, nos pregunta, ¿cuánto cree usted que tardará más en implementarse la tecnología al ámbito de la medicina? Qué buena pregunta. Pues mira, eso yo creo que ya está pasando de cierta forma, porque muchas de las tecnologías, bueno, más bien muchos de los gigantes tecnológicos que desarrollan equipo para salud ya están integrando inteligencia artificial en sus soluciones. Lo que les decía, creo que México ya tiene un acuerdo ahí con un vendedor de software para tratamiento de radioterapia que pues les da la opción de tratar con inteligencia artificial. O sea, son tecnologías que ya están llegando al hospital, pero por medio de las grandes empresas, no por medio de la investigación. Eh, yo para que uno de los desarrollos tecnológicos hay en las universidades llegue al hospital, lo veo todavía muy lejano. Em, yo no me atrevería a dar un número, tal vez que unos 20 años, no lo sé, pero sí. Y aparte, ¿sabes cuál es el problema? Que todo este tipo de tecnologías no se pueden aplicar nada más así porque sí. Ujú. Aunque tengas un modelo que sea súper exitoso y casi sea la panacea y te prediga con 100% de exactitud que no vas a tener cáncer o que sí, tiene que pasar por una serie de regulaciones. No puedes llegar a aplicarlo al hospital porque salud es algo muy delicado a nivel social. Ujú. Entonces tiene que pasar por una serie de regulaciones y tiene de haber una serie de pasos. No puedes aplicarlo directamente con humanos. Claro. Es muy parecido a lo que está pasando ahorita con las vacunas del COVID. O sea, si bien recuerdas, antes de que vacunaran a la gente, hubo todo un proceso de hacerlo que primero con animales, luego con grupos de prueba y ya después pues ya se liberó la vacuna. Es lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, sí, es lejano todavía. Yo no lo veo tan cerca. De acuerdo, doctor. Y bueno, hay muchas preguntas relacionadas al mismo tema. ¿La inteligencia artificial va a superar en algún momento a nuestra inteligencia humana? Sí, era un poquito lo que le respondía al otro compañero en la pregunta pasada, es que Ah, gracias. ahí sí depende mucho de lo que uno defina como inteligencia. De nuevo, si son tareas que tienen que ver con lo mecánico, con lo matemático, con cosas así, pues eso ya pasó. Eso ya sucedió desde hace mucho, inclusive. Pero hay cosas en las que todavía no nos pueden superar, como por ejemplo el crear arte, ¿no? Sí hay algunos intentos. De hecho, hace poquito vi un artículo de una inteligencia artificial que creó un cuadro y el cuadro se subastó en millones. Y tú ves el cuadro y está un poquito feo. La verdad es de que es un poquito feo, pero el hecho de que lo haya hecho una inteligencia artificial y que sí tenga alguna especie de coherencia y alguna especie de lógica, es un retrato. Ujú. Pues sí, Autorretrato, ¿no? Me parece. ajá. Sí, sí, Entonces, sí. eso sí hace que la gente pues se emocione y como que digan, ¿no? Ya pueden hacer arte, pero no, en realidad, en ese tipo de tareas el humano sigue siendo todavía muy superior, a mi parecer. Depende mucho de lo que definas como inteligencia y tarea. Ujú. Era lo que platicábamos al principio, o sea, cómo vamos a definir inteligencia para ir creando estas máquinas, que a fin de cuentas son esclavos. Fue la primera diapositiva que por eso la puse al principio, porque fue lo primero que quise dejar bien claro, es que a fin de cuentas son esclavos. Preguntarnos si algún día nos van a igualar o no, pues tiene que ver con ese paradigma con el que los estamos desarrollando, ¿no? Genial. Genial, genial, doctor. Bueno, ya para ir cerrando, ya casi vamos a cumplir las 2 horas de charla. Em, Le quería preguntar, esta sí es mía. Mm, Cuando estamos
navegando por internet, muchas Ujú, veces nos pide como un tipo de verificación en la página, eso de soy humano. ujú. Entonces, mi pregunta es, cuando elegimos las imágenes que nos pide el CAPTCHA, de cierta manera estamos relacionándonos con una inteligencia artificial para determinar qué es, por ejemplo, nos pide que identifiquemos las motocicletas, ¿no? Los semáforos, Ujú. convivimos bueno, ¿esto tiene relación con una inteligencia artificial entrenada para diferenciar entre objetos en imágenes? Sí, sí tiene relación porque justo el CAPTCHA se utiliza porque hay diferentes, por ejemplo, los hackers pues están muy interesados, ¿no? En accesar a, por decirlo, por poner un ejemplo, accesar a Google, crear muchas cuentas de correo electrónico y empezar a hacer estafas, ¿no? Por internet. Y ellos ya tienen programas para hacer todo esto de forma automática. Entonces el CAPTCHA justo se pone como una barrera para evitar que esos programas de forma automática hagan todo este tipo de tareas que pues a fin de cuentas van a derivar en algo ilegal. Ahora, ¿por qué han puesto tanto énfasis en que los CAPTCHA sean rarísimos y estén chuecos y todo esto? Pues porque las redes neuronales convolucionales son muy efectivas en identificar letras, en identificar imágenes. De hecho, una de las aplicaciones más famosas de esta red que les comentaba, la AlexNet, es pues precisamente identificar números escritos a mano por humanos, números y letras. Entonces, de ahí que cada vez sean más difíciles los captchas de identificar. A veces ni yo los paso, que pues soy humano, a veces hasta yo me equivoco. Pero sí, es eso, es esa la razón. De acuerdo, doctor. Pues nos podríamos quedar aquí toda la tarde, no es la intención. Pues nuevamente le agradezco por su participación, por su genial charla. La verdad es que está Gracias, muy gracias. impresionante, está muy, muy bien. Y también quiero aprovechar para agradecerle a David Lechuga que nos estuvo apoyando, dejándonos los links muy amablemente que usted mencionaba durante la Mm. charla. Gracias, sí, David es mi amigo. Un saludo. Perfecto. Sí, sí, sí. Genial. David Lechuga, Ballesteros. David Lechuga Bernal, sí, Ah, ok, ok, ok. él de hecho es computólogo, él es muy bueno, a veces le pregunto cosas. Bueno, pues les agradecemos nuevamente a todo el auditorio presente en esta ocasión